Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, está encendiendo la mecha en el mundo del entretenimiento turco. Si el título los atrajo, y apuesto que sí, están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de un misterio, de secretos, y todo esto relacionado con la pareja más comentada del momento. Sí, señores, hoy desentrañaremos los secretos escalofriantes que se rumorean sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué ocultan estos dos tortolitos en su romance? ¿Hay algo más que lo que vemos en redes sociales? ¿Es todo miel sobre hojuelas, o hay fantasmas del pasado, contratos secretos y verdaderas tormentas detrás de esas sonrisas perfectas? Prepárense porque vamos a bucear a fondo en este mar de rumores y especulaciones. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo los chismecitos más jugosos, análisis profundos y las últimas novedades del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Y ahora sí arranquemos con este tema que está que arde. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja de moda. Conocidos por su química explosiva en la serie Love is in the Air, rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a protagonizar un romance que conquistó corazones en todo el mundo. Pero, ¿es todo lo que vemos? ¿Es este amor tan idílico como parece en las fotos de Instagram y las entrevistas? Empecemos por el principio. La historia de Hande y Kerem es digna de un guión de telenovela. Se conocieron en el set, la chispa saltó y ¡boom! Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores. Los fans enloquecieron. Pero detrás de esa fachada de amor perfecto, se esconden algunos detalles que nos hacen cuestionar la autenticidad de su relación. *** El contrato secreto, un romance orquestado, ***. Uno de los primeros rumores que siempre rondan a las parejas de actores es el famoso contrato. Sí, señores, la idea de que su romance fuera orquestado por sus agencias para promocionar la serie y por ende sus carreras. No hay pruebas concretas, claro está, pero los rumores persisten, y con razón. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es un negocio implacable. Las agencias de representación, los productores y las cadenas de televisión tienen intereses económicos muy fuertes en juego, y la imagen de una pareja atractiva y enamorada puede ser un catalizador para el éxito de una serie. ¿Por qué surge la sospecha del contrato? Pues muchos argumentan que la forma en que se publicitó su romance, la coincidencia de sus viajes, la sincronización de sus apariciones públicas, todo parecía demasiado perfecto. Analicemos cada punto. *******, la publicidad del romance ****, desde el momento en que comenzaron los rumores, la maquinaria de marketing se puso en marcha. Fotos, vídeos y entrevistas fueron cuidadosamente orquestadas para alimentar el interés del público. Cada publicación en redes sociales, cada aparición en eventos públicos, parecía estar calculada para mantener a los fans enganchados. ¿Fue todo espontáneo o se trató de una estrategia bien pensada? La coincidencia de los viajes los viajes románticos de Hande y Kerem a lugares exóticos y destinos de ensueño fueron un imán para la prensa y los fans. Pero fue una simple casualidad que sus agendas coincidieran con los periodos de mayor promoción de la serie. ¿O fueron estos viajes planificados para generar expectación y mantener la atención sobre la pareja? ****, la sincronización de las apariciones públicas las apariciones en eventos, alfombras rojas y programas de televisión eran cuidadosamente programadas. La pareja se mostraba siempre radiante, demostrando una complicidad que enamoraba al público. Pero, ¿estaban estas apariciones diseñadas para potenciar la imagen de la serie y al mismo tiempo consolidar sus carreras individuales? La idea de un contrato, aunque suene descabellada para algunos, no es ajena al mundo del espectáculo. Las agencias de representación, en su afán de maximizar las ganancias, pueden ver en un romance mediático una oportunidad para impulsar la popularidad de sus representados. Si a esto le sumamos el éxito arrollador de Love is in the Air y la química innegable entre Hande y Kerem, la posibilidad de un acuerdo secreto se vuelve más plausible. ****, rupturas y reconciliaciones, estrategia publicitaria, ****. Otro punto que alimenta las especulaciones son las rupturas y reconciliaciones. Su relación ha tenido sus altibajos como cualquier pareja.
Sin embargo, la frecuencia y el momento de estas separaciones, y sus posteriores reencuentros, han levantado suspicacias. ¿Cuántas veces han terminado y vuelto? Y cada vez que lo hacen, no parece haber una estrategia detrás, una forma de mantener a la gente hablando de ellos. Algunos ven estas rupturas como maniobras publicitarias, diseñadas para generar aún más atención. Es una estrategia para mantener el interés en sus carreras individuales y conjuntas. Analicemos este punto con más detalle. La frecuencia las rupturas y reconciliaciones, si bien son comunes en cualquier relación, parecen haber sido más frecuentes de lo esperado. ¿Es mera coincidencia o hay un patrón deliberado? El momento las rupturas y los reencuentros a menudo coincidían con momentos clave en sus carreras o en la promoción de proyectos. Es posible que se hayan utilizado para mantener a la pareja en boca de todos y generar expectación. El impacto mediático cada ruptura y cada reconciliación generaba un gran revuelo mediático. Las redes sociales se inundaban de comentarios, especulaciones y análisis. ¿Fue este revuelo el objetivo final de estas supuestas estrategias? La relevancia en las redes sociales las reacciones de los fans, la creación de tendencias y los debates sobre el futuro de la pareja en redes sociales generaban un interés que beneficiaba tanto a Hande y Kerem como a los proyectos en los que participaban. Es importante tener en cuenta que las relaciones sentimentales son complejas y que cualquier pareja puede pasar por momentos difíciles. Sin embargo, la forma en que se han gestionado las rupturas y reconciliaciones de Hande y Kerem ha alimentado las especulaciones sobre la existencia de una estrategia publicitaria. La privacidad y el hermetismo, que se oculta, Y luego está el tema de la privacidad. Hande y Kerem han sido muy celosos con su vida personal. Han evitado hablar demasiado de su relación en entrevistas, y cuando lo hacen, suelen ser bastante ambiguos. ¿Por qué esa reserva? ¿Es porque tienen algo que ocultar? ¿O simplemente prefieren mantener su vida personal lejos del escrutinio público? La falta de transparencia alimenta la curiosidad y, por ende, los rumores. La privacidad en el mundo del espectáculo es un bien preciado. Sin embargo, la falta de información sobre la relación de Hande y Kerem ha generado aún más preguntas. Analicemos algunos aspectos clave. Entrevistas ambiguas Cuando se les pregunta sobre su relación, Hande y Kerem suelen dar respuestas evasivas, evitando entrar en detalles concretos. ¿Por qué no hablan abiertamente de su amor? ¿Temen que revelar demasiada información pueda perjudicar su imagen? Redes sociales controladas Si bien comparten fotos y vídeos en redes sociales, la información que revelan es cuidadosamente seleccionada. ¿Se trata de una estrategia para mantener un control sobre la narrativa? Evitar el escándalo En un mundo tan expuesto como el del entretenimiento, la privacidad es una forma de protegerse de los escándalos y las polémicas. ¿Están Hande y Kerem intentando proteger su imagen y su reputación? El miedo a la intromisión La constante intromisión de la prensa y de los fans en su vida privada puede ser agotadora. ¿Están intentando protegerse de la presión y de la invasión de su espacio personal? La falta de transparencia en la relación de Hande y Kerem ha alimentado la curiosidad y la especulación. El hermetismo en este caso ha sido contraproducente, ya que ha generado más preguntas que respuestas. La competencia en el espectáculo turco, enemigos en la sombra, Además, en el mundo del espectáculo turco, la competencia es feroz. Existen rivalidades, envidias y muchos intereses en juego. Se dice que la industria está llena de secretos y de estrategias oscuras para perjudicar a los competidores. ¿Podría haber alguien que esté tratando de sabotear la relación de Hande y Kerem? ¿Alguien que se beneficia de la especulación y los rumores? La competencia en la industria del entretenimiento turco es despiadada. Los actores y actrices luchan por conseguir los mejores papeles, las mejores campañas publicitarias y la mayor atención mediática. En este contexto, la rivalidad y la envidia son moneda corriente. Analicemos cómo la competencia podría afectar la relación de Hande y Kerem. Rivalidades profesionales La competencia por los papeles y las oportunidades profesionales puede generar tensiones entre los actores y actrices.
¿Existen rivales que podrían estar interesados en sabotear la relación de Hande y Kerem? Asterisco 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 intereses económicos asterisco asterisco las agencias de representación, los productores y las cadenas de televisión tienen intereses económicos muy fuertes en juego. ¿Hay alguien que se beneficie de la especulación y los rumores sobre la pareja? Asterisco 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 estrategias oscuras asterisco asterisco en un entorno tan competitivo, no es de extrañar que se utilicen estrategias oscuras para perjudicar a los competidores. ¿Podrían estar Hande y Kerem siendo víctimas de estas estrategias? Asterisco 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 la influencia de los medios asterisco asterisco los medios de comunicación pueden jugar un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones. ¿Hay medios que estén interesados en alimentar la controversia para aumentar su audiencia? La competencia en la industria del entretenimiento turco es un factor a tener en cuenta. Es posible que existan rivales que intenten sabotear la relación de Hande y Kerem. Asterisco asterisco carreras individuales, ambiciones en conflicto, asterisco asterisco. También hablemos de sus carreras individuales. Hande, con su belleza y talento, es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha logrado consolidarse como un actor reconocido tanto en su país como a nivel internacional. ¿Cómo afecta esta competencia a su relación? ¿Hay envidia, celos profesionales o simplemente ambiciones diferentes que puedan generar tensiones? Las carreras individuales de Hande y Kerem son exitosas. Ambos son figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, esta situación también puede generar tensiones y conflictos. Analicemos cómo sus carreras individuales podrían afectar su relación. Asterisco 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 envidia profesional asterisco asterisco la envidia profesional es un sentimiento común en cualquier ámbito laboral. ¿Podrían existir celos entre Hande y Kerem por los éxitos de cada uno? Asterisco 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 celos profesionales asterisco asterisco los celos profesionales pueden surgir cuando uno de los dos tiene más éxito que el otro. ¿Podría ser este un problema en la relación? Asterisco 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 ambiciones diferentes asterisco asterisco las ambiciones profesionales de Hande y Kerem podrían ser diferentes. ¿Podrían estar en desacuerdo sobre el rumbo que debe tomar cada uno? Asterisco 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 la presión del éxito asterisco asterisco el éxito en la industria del entretenimiento puede ser muy estresante. ¿Podría esta presión afectar la relación? Las carreras individuales de Hande y Kerem son un factor a tener en cuenta. Es posible que existan tensiones y conflictos debido a la envidia, los celos profesionales o las ambiciones diferentes. Asterisco asterisco el papel de las redes sociales, un caldo de cultivo para los rumores, asterisco asterisco. No podemos olvidar el papel de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, son el escenario perfecto para alimentar los rumores y las especulaciones. Los fans analizan cada foto, cada vídeo, cada comentario. Crean teorías, hacen conjeturas y comparten sus propias interpretaciones. Las redes sociales son un arma de doble filo, pueden acercar a los fans a sus ídolos, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y los chismes. Las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos con el mundo, y también han revolucionado la forma en que seguimos la vida de las celebridades. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales han sido un factor clave en la difusión de rumores y especulaciones. Analicemos el papel de las redes sociales. Asterisco 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 análisis detallado asterisco asterisco los fans analizan cada foto, cada vídeo y cada comentario que Hande y Kerem publican en redes sociales. Buscan pistas, señales y mensajes ocultos. Asterisco 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 creación de teorías asterisco asterisco los fans crean teorías y conjeturas sobre la relación de Hande y Kerem. Estas teorías pueden ser muy elaboradas y a menudo se basan en información limitada. Asterisco 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 compartir interpretaciones asterisco asterisco los fans comparten sus propias interpretaciones de la relación de Hande y Kerem en las redes sociales. Esto puede generar debates y discusiones. Asterisco 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 desinformación y chismes asterisco asterisco las redes sociales son un caldo de cultivo para la desinformación y los chismes. Los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente y pueden ser difíciles de desmentir. Asterisco 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 la influencia de los haters asterisco asterisco los haters pueden utilizar las redes sociales para atacar a Hande y Kerem. Esto puede generar estrés y ansiedad.
Las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre la relación de Hande y Kerem. Es importante tener en cuenta que la información que se comparte en las redes sociales no siempre es precisa. ***, ¿amor verdadero o estrategia mediática? La incertidumbre persiste ***. Es importante aclarar que no tenemos pruebas concretas de que todo esto sea cierto. Todo esto son rumores, especulaciones y teorías. ¿Pero por qué estos rumores persisten? ¿Por qué la gente se siente tan atraída por estos misterios? La respuesta es simple: el morbo. Nos encanta el drama, nos encanta el misterio, nos encanta saber si hay algo más detrás de esa fachada de perfección. Y en el caso de Hande y Kerem, la combinación de su fama, su química, su belleza y su supuesto hermetismo ha creado una tormenta perfecta para la especulación. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿es amor verdadero o una estrategia mediática? La respuesta, lamentablemente, es incierta. Las pruebas son escasas y la información que tenemos es limitada. El morbo ***, la intriga por saber qué ocurre en la vida de las celebridades es un factor clave. Nos gusta el drama, el misterio y la emoción. La perfección aparente la imagen de Hande y Kerem como pareja perfecta alimenta la especulación. Nos preguntamos si es posible que la perfección exista en la vida real. El hermetismo la falta de información sobre su relación genera más curiosidad. Queremos saber qué ocurre detrás de la fachada. La fama y el éxito la fama y el éxito de Hande y Kerem los convierten en blanco de la especulación. Queremos saber cómo es su vida privada. La combinación de estos factores ha creado una tormenta perfecta para la especulación. La incertidumbre sobre su relación es lo que nos mantiene enganchados. Defensores del amor verdadero, una esperanza en el romance, ***. Y ojo, no todo es negativo. Hay quienes defienden su relación y creen en el amor verdadero. Ven en Hande y Kerem una pareja que se apoya, que se respeta y que se quiere de verdad. Consideran que los rumores son infundados y que solo buscan dañar su felicidad. Y tienen todo el derecho a creerlo. En medio de la especulación y los rumores, es importante recordar que existen personas que creen en el amor verdadero entre Hande y Kerem. Ven en su relación una historia de apoyo, respeto y cariño. La química innegable la química entre Hande y Kerem en Love is in the air es innegable. Esta conexión especial es un factor importante. El apoyo mutuo los fans ven que Hande y Kerem se apoyan mutuamente en sus carreras y en su vida personal. El respeto mutuo los fans creen que Hande y Kerem se respetan mutuamente. Esto es un factor fundamental en cualquier relación. El amor verdadero los fans creen que Hande y Kerem se aman de verdad. Ven en su relación una historia de amor que trasciende los rumores y las especulaciones. Es importante respetar la opinión de quienes creen en el amor verdadero entre Hande y Kerem. Tienen todo el derecho a creer en su felicidad. En conclusión, un misterio que sigue escribiendo su historia ***. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué ocultan Hande y Kerem en su romance? La respuesta, amigos, es incierta. Podría haber un poco de verdad en los rumores, podría no haber nada. Lo único que sabemos con certeza es que su historia es fascinante y que nos tiene a todos pegados a la pantalla. En resumen, hemos explorado los rumores más jugosos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el supuesto contrato pasando por las rupturas y reconciliaciones, hasta la competencia profesional y el papel de las redes sociales. Hemos analizado por qué estos rumores persisten y por qué nos atraen tanto. Hemos visto que la industria del entretenimiento turco es un hervidero de secretos y estrategias, y que el amor, la fama y el dinero pueden ser una combinación explosiva. La historia de Hande y Kerem es un enigma. La verdad sobre su relación es incierta. Lo único que sabemos con certeza es que su historia es fascinante. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Sé que a veces los chismes pueden ser, bueno, chismes. Pero también creo que es importante analizar, cuestionar y reflexionar sobre lo que vemos en el mundo del entretenimiento.
Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un like, me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, así más gente puede unirse a la conversación. Y por favor déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de Hande y Kerem? ¿Creen en los rumores? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leerlos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Adiós.